Vale, perfecto. Nada, bueno, buenas tardes a todos, ¿vale? Preguntaba una compañera si la videoconferencia terminaba a las 9. Siempre ese es el propósito, ¿vale? Terminar a las 9. Lo que pasa es que al final siempre me acabo enrollando y solemos terminar más tarde. Vamos a intentar hacerlo a las 9, ¿vale? Vamos a hacer una videoconferencia de nóminas. Es muy poquito el tiempo que tenemos para hacer nóminas, solo una hora. Entonces, nada, veremos lo más básico de cálculo de salarios, ¿vale? Intentaremos hacer un par de nóminas o tres para que las trabajéis vosotros en 5 minutillos y luego las corregimos, a ver si podemos hacer un par de ellas, una de retribución mensual, otra de retribución diaria, otra de alta en el mes y si nos diese tiempo una de incapacidad temporal, ¿vale? Aunque creo que va a estar complicado. Vale, pues nada, antes de comenzar a hacer un cálculo de nóminas, nada, 3 minutillos de teoría muy básica de qué es el salario, dónde viene regulado el salario. Para prácticamente todos los trabajadores, todos aquellos que trabajamos por cuenta ajena, la parte más importante del derecho laboral puede ser esta, ¿no? Porque al final es la parte del derecho laboral que regula las condiciones salariales y el cobro de las nóminas, que realmente el contrato de trabajo básicamente se diferencia de otros contratos por la retribución y por el salario al que se obliga la parte del empleador a pagar a los trabajadores, ¿vale? Entonces, que el salario viene regulado en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En este propio artículo se define como salario la totalidad de las percepciones económicas percibidas por los trabajadores. Viene a decir este mismo artículo que el salario puede ser en dinero o en especie, es decir, en metálico, que es lo más normal, o en otras ocasiones se entregan determinados bienes a los trabajadores, ¿vale? Y lo que se hace es que ese salario en especie se equipararía al salario en metálico, ¿vale? El trabajador, en virtud del contrato de trabajo, tiene derecho, obviamente, a la remuneración pactada o legalmente convenida, ¿vale? Normalmente, los salarios se pactan o bien en el contrato de trabajo o bien según convenio. En la mayor parte de los contratos de trabajo, lo que se suele hacer es salario según convenio, salvo trabajadores o trabajadoras que en muchos casos pactan un salario aparte de convenio que es más alto que el que establece el convenio colectivo. De lo contrario, en el 90% de los casos, o en la mayor parte de los casos, nos vamos a ir al convenio colectivo aplicable a la relación laboral, si lo hay, que hay algunos casos en los que no hay convenio colectivo, pero bueno, son raros, ¿vale? Entonces aplicaríamos los salarios establecidos en el convenio colectivo, ¿vale? Lo que hace el salario precisamente es retribuir el trabajo efectivo del trabajador o de la trabajadora, ¿vale? Luego veremos que no todo lo que cobra el trabajador tiene consideración salarial, ¿vale? Esto lo veremos sobre todo en la clase, aquellos que vengáis a la clase de finiquitos e indemnizaciones, veremos la diferencia que hay, ¿vale? Entre indemnizaciones que cotizan, indemnizaciones que no cotizan y demás, ¿vale? Nada, muy rápido, ya os había dicho antes que los salarios pueden ser en especie, por manutención, alojamiento, suministros. Eso sí, establece un límite del propio estatuto de los trabajadores, ¿vale? Lo máximo que se puede cobrar en especie sería el 30%, ¿vale? No se puede cobrar en especie más del 30% de la retribución salarial total del trabajador, ¿vale? El salario se puede pactar por unidad de tiempo, en función del tiempo trabajado, o por unidad de obra, es decir, los trabajos aquellos a destajo. El trabajo a destajo se hacía mucho en la construcción. Cuando en la época buena de la construcción se trabajaba mucho a destajo y precisamente lo que se hacía era, se trabajaba por horas determinadas, por metros tirados de hormigón y demás. Eso sería un poco un trabajo de destajo, ¿vale? Lo más normal que sea un trabajo por unidad de tiempo o a veces que haya una parte mixta, unidad de tiempo, unidad de obra, pero vamos, normalmente lo que se hace es retribuir las tablas salariales en función del trabajo efectivo desempeñado por el trabajador, ¿vale? El salario se hará puntualmente, ¿vale? Esto es importante a efectos de pago porque el retraso continuado en los salarios pueden dar derecho a los trabajadores a la opción de extinguir su contrato de trabajo con el derecho a la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente, es decir, 45 días por cada año trabajado con el límite de 42 mensualidades hasta el 11 de febrero de 2012 y 33 días por cada año trabajado con límite de 24 mensualidades a partir del 12 de febrero de 2012, ¿vale? Que sabéis que es cuando cambió por la reforma laboral, ¿vale? Se debe entregar al trabajador un recibo individual y justificativo de salario, es decir, una nómina, ¿vale? Esto es lo que vamos a trabajar hoy precisamente, ¿vale? ¿Y cuál sería la estructura del salario? Normalmente, siempre en el convenio colectivo hay un salario base, ¿vale? No solo el salario base salarial, sino muchos más complementos. Luego, al menos hay derecho a 2 pagas extraordinarias. El Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que todos los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a 2 pagas extraordinarias al año, pero hay algunos convenios colectivos que establecen más. Establecen o bien 2 pagas extraordinarias y una de beneficios, o dos de extraordinarias y 2 de beneficios. Por ejemplo, no sé si os han hecho llegar un convenio que os envié, era por si nos daba tiempo a hacer algo hoy, o si no sería para el módulo de finiquitos, ¿vale? Para cuando calculásemos los finiquitos.
creo que se han hecho llegar el convenio de piensos compuestos para animales. Ese convenio, por ejemplo, establece 4 pagas extraordinarias. Además habla de 4 pagas extraordinarias, no serían 2 pagas extraordinarias y 2 de beneficios, sino 4 pagas extras, pagaderas en marzo, julio, septiembre y enero. ¿Vale? Y luego estarían los complementos salariales, vinculados a la persona, vinculados al puesto de trabajo, en ocasiones vinculados a los resultados de la empresa o a la calidad del trabajo, la productividad propia del trabajador, y otros tipos de convenios establecidos por los convenios colectivos, plus de actividad, plus de convenio, plus de transporte, plus de ropa de trabajo y otra serie de complementos. ¿Vale? El Estatuto de los Trabajadores dispone que tienen carácter salarial muchos complementos, pero hay otros que tienen carácter extrasalarial, ¿vale? Como regla general, no van a ser salario, es decir, van a tener consideración extrasalarial, y luego veremos que no van a formar parte de la base de cotización, es decir, no cotizan, ¿vale? Las indemnizaciones no cotizan a la seguridad social. Luego veremos que en muchos casos sí que tributan en IRPF, aunque no coticen en la seguridad social, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores dice que serán extrasalariales las indemnizaciones, lo que tenga consideración de indemnización, suplido o gasto, ¿vale? No siempre en todos los casos, pero bueno, como regla general, todo aquello que tenga consideración de indemnización o suplido tendría carácter extrasalarial, ¿vale? Por ejemplo, un plus de ropa de trabajo, desgaste de útiles y herramientas, quebranto de moneda, gastos de locomoción y dietas de viaje, plus de distancia y de transporte, o aquellos otros que pudiesen tener carácter indemnizatorio, o las indemnizaciones por despido. Luego veremos que hay diferencia entre indemnización por despido e indemnización por extinción de contrato, ¿vale? Luego lo veremos cuando hagamos un supuesto práctico. Vale, y nada, simplemente hacer referencia al salario mínimo interprofesional y al IPREM, ¿vale? Eso del IPREM no sé si os suena de algo, es el indicador público de rentas de efectos múltiples, ¿vale? El salario mínimo interprofesional es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, que ha de cobrar todo trabajador como mínimo, ¿vale? Que está establecido por el Estatuto de los Trabajadores, pero los convenios colectivos lo que hacen es mejorar este salario mínimo interprofesional. Cuando se aprobó la reforma laboral en febrero, el miedo que había, ya hemos visto en alguna videoconferencia, algunos que habéis estado, el miedo que había por parte de los trabajadores en muchos casos, cuando hablábamos de las modificaciones, de la posibilidad de modificar los convenios colectivos a la baja, o incluso la posibilidad de modificar las condiciones de los trabajadores, ¿vale? Porque ahora va a ser más fácil, alegando dos trimestres de pérdidas o disminución de ingresos ordinarios consecutivos, se podría llegar incluso a inaplicar las condiciones del convenio colectivo, y entre ellos la cuantía salarial, ¿vale? Uno de los miedos que había era que se pudiese dejar de aplicar el convenio colectivo, ¿vale? En lo que se refiere a la cuantía salarial, es decir, a las tablas y a las bases de cotización y a las tablas salariales del convenio, ¿vale? Y que el marco de referencia pudiese pasar en muchos casos a ser el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Legalmente esto podría ser así, pero bueno, es muy difícil. Además, la semana pasada, asociaciones de empresarios y asociaciones y los sindicatos han firmado ya aquello que hablábamos de la ultraactividad, ¿vale? Entonces se ha firmado un acuerdo para prorrogar los convenios colectivos, ¿vale? Y firmar los convenios colectivos y que no se aplique el límite de ultraactividad de los convenios colectivos de un año, ¿vale? Simplemente el salario mínimo interprofesional, que tened en cuenta que está establecido como mínimo que haya que cobrar, ¿vale? Y eso del IPREM es un invento, realmente no sé cómo se calcula, porque es se hizo este cálculo cuando subió el salario mínimo interprofesional hace 6 años, creo recordar que tuvo una subida muy grande de un año para otro. Entonces muchas de las prestaciones de seguridad social y otro tipo de prestaciones, ya no de seguridad social, sino incluso prestaciones no contributivas o de nivel asistencial o rentas garantizadas de ciudadanía, estaban establecidas en función del límite del salario mínimo interprofesional. Entonces, si el salario mínimo interprofesional subía mucho, había que subir muchas prestaciones, contributivas o no contributivas, con lo cual salió este IPREM a efectos de que el IPREM fuese el indicador que se tuviese en cuenta para el cálculo de muchas prestaciones, y de esa forma el IPREM, si os dais cuenta, es más bajo que el salario mínimo interprofesional. El SMI mensual es de 645,30 y el IPREM es de 532,51, ¿vale? Simplemente era por tener estos conceptos claros, ¿vale? Vale, y nos metemos ya en qué es la nómina. Para hacer un cálculo de nóminas, ¿vale? En la nómina, lo que tenemos son los datos de la empresa, los datos del trabajador, los días de trabajo devengados, los conceptos de la nómina, ¿vale? Esto viene normalmente en la parte de arriba, siempre tenemos datos de la empresa, datos del trabajador, los días que se devenguen. Aquí en días devengados va a ser diferente
en función de si la retribución que tiene el trabajador es mensual o diaria. Es decir, los trabajadores van a poder cobrar todos los meses lo mismo, independientemente de que el mes tenga 31 días, 28, 29 o 30, ¿vale? En ese caso la retribución sería mensual, es decir, el trabajador todos los meses cobra 30 días. Pero también puede ocurrir que el trabajador tenga retribución diaria, es decir, que el trabajador cobra los días efectivos que trabaja, 30 días de los meses de 30, 31, 28, 29, ¿vale? En función de cada día de los días que tiene el mes, ¿vale? No de los días efectivamente trabajados, porque veremos que hay algún plus que se cobrará por el día efectivo trabajado, pero los trabajadores cobran todos los días del mes, bien 30 si en retribución mensual, bien 31, 30 o 29 o 28 en retribución diaria. ¿Vale? Porque luego lo que tienen son descansos compensatorios retribuidos, los descansos de fin de semana, vacaciones y demás que también digamos que se abonan, ¿vale? En la parte de la nómina, lo más importante, las tres partes más importantes de la nómina serían los devengos, las deducciones y las bases de cotización y el tipo de cotización, ¿vale? En los devengos tendríamos todos los salarios y los complementos salariales o extrasalariales, ¿vale? Y las pagas extraordinarias en caso de que sean pagadas en la nómina. O si es en nómina aparte, tendremos una nómina una nómina aparte por la paga extraordinaria. Vale, luego en deducciones tendremos las deducciones de seguridad social. Luego veremos, cuando hagamos el caso práctico, que se van a deducir contingencias comunes, desempleo y formación para el trabajador, ¿vale? Y las deducciones de IRPF, que lo que hace la empresa es retenerla al trabajador y luego lo ingresa en la seguridad social y el IRPF lo ingresa en Hacienda. De manera trimestral el IRPF y mensualmente las cotizaciones de seguridad social, ¿vale? Y luego tendríamos las bases de cotización. Como bases de cotización tenemos la base de cotización de contingencias comunes, la base de cotización de contingencias profesionales y luego tendríamos las bases de cotización de horas extraordinarias. ¿Vale? Vale, pues sin más, si queréis hacemos un caso práctico rapidito, muy sencillito, para ir viendo la nómina, cómo se calcula la nómina y nos metemos con este caso. Vale, Aitor, con categoría de ayudante no titulado y grupo 4, con 5 años de trabajo en la empresa y con contrato indefinido, tiene derecho a percibir una retribución mensual de los siguientes conceptos: salario base 1.150, antigüedad 50 euros por trienio, plus de transporte 50 euros y nos dice el supuesto que tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad, que se pagarán en julio y en diciembre. La retención del IRPF. No vamos a calcular el IRPF, ¿vale? Porque si nos ponemos a hacer el cálculo del IRPF, nos pegaríamos la clase entera haciendo el cálculo del IRPF, cuando tampoco tiene mucho sentido porque se puede calcular online o con el propio programa de nóminas te lo calcula, ¿vale? La retención del IRPF sería el 10%. Calcular su nómina del mes de marzo, ¿vale? En este caso parece que tiene retribución mensual, ¿vale? Os doy, si queréis, 4 minutillos para que la podéis hacer y me vais diciendo cómo os van saliendo las bases, ¿vale? Vale, si queréis podéis ir haciendo los devengos y las bases lo que os sale y vamos viendo, ¿vale? Vale, me preguntaba una compañera que eran los complementos vinculados a la persona. Vale, imagínate, yo por ejemplo, hago un máster en asesoría jurídica y me dice la empresa que me paga, que en virtud de ese máster que tengo me va a pagar 100 euros más porque tengo un máster de asesoría jurídica en el Instituto de Empresa, en la Escuela de Estudios Superiores y por eso me puede pagar 100 euros más, ¿vale? Sería un complemento vinculado a la persona, ¿vale? Vale, base 1400, 1450, devengo 1250. Porque el plus de transporte no se incluye. Vale, los devengos, ¿qué os salen los devengos? Los devengos está claro, a alguien de 1200, a otro 1250, a alguien 1204,16. Eso sí que me parece raro, Eli. Vale, en devengos que tendríamos que coger todos los conceptos, ¿vale? En lo que serían los devengos, tendríamos que coger todos los conceptos que hay en la nómina, ¿vale? Que en este caso tenemos salario base, ¿vale? Antigüedad, 50 euros por trienio. Nos dice que el trabajador lleva 5 años trabajando en la empresa, con lo cual habría cubierto un trienio. Entonces, en este caso, tendríamos un trienio, con lo cual serían 50 euros. Y el plus de transporte serían 50 euros, ¿vale? Independientemente de que luego vamos a ver que el plus de transporte no forma parte de la base de cotización, sí que formaría parte de los devengos, ¿vale? Nos dice que tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad que se pagarán en julio y en diciembre, ¿vale? Esto quiere decir que las pagas extras no están prorrateadas en la nómina mensual. Con lo cual los devengos efectivamente tienen que ser 1250, ¿vale? Salario base sería 1150, antigüedad 50 y el plus de transporte 50.
Total de Bengos 1250, efectivamente, ¿vale? A alguien le salía 1200, imagino que a quien nos saliese 1200 sería porque no habíais metido el porcentaje de... perdón, el plus de transporte. 200, Alejandro, te salen 245 de IRPF. Estás multiplicando por 2450. Sería por 1250, entiendo. Vale, bueno, vamos a seguir paso a paso, ¿vale? Vamos a ver la nómina. Como nos quedaría, ¿vale? Una vez que tenemos los devengos, el siguiente paso sería calcular las deducciones, ¿vale? El trabajador en su nómina va a tener las siguientes deducciones: por contingencias comunes, por desempleo, por formación profesional, ¿vale? Y el total y por IRPF, que sería la deducción del IRPF, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer antes de calcular las deducciones? Efectivamente, vale, antes de calcular las deducciones tenemos que calcular las bases de cotización, ¿vale? En este caso, el supuesto no nos dice que haya horas extraordinarias, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hacemos es calcular la base de cotización de contingencias comunes. Luego calcularíamos la base de cotización de contingencias profesionales. Pero como sabéis, la diferencia que hay entre la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales es el que se hagan o no se hagan horas extras en el mes, ¿vale? En este caso no hay horas extraordinarias, con lo cual las dos bases nos van a coincidir, ¿vale? Un compañero ha calculado con las pagas extraordinarias. Vale, no te preocupes, luego lo vamos a ver cuando hagamos la nómina, vamos a ver cómo quedaría. Si fuese con pagas extraordinarias sería cogerle el prorrateo, ¿vale? Vale, ¿qué forma parte de la base de cotización? De las bases de cotización, tanto de contingencias comunes como de contingencias profesionales, formaría parte todo lo que sea salarial, en un principio, ¿vale? Entonces, en este caso, cogeríamos todos los conceptos del supuesto. Algunos os salían 1400 y algunos os salían 1450. Efectivamente, estaría por el tema del plus de transporte, ¿vale? Aquí tendríamos los conceptos salariales, serían todos, ¿vale? Salario base, antigüedad, el plus de transporte no, ¿vale? El plus de transporte, antes si recordáis cuando hemos visto lo de salario mínimo interprofesional y PREN, ¿vale? El plus de transporte va a ser siempre, bueno, plus de transporte, plus de ropa de trabajo, estos pluses que tienen consideración de suplidos, que tienen el objetivo de suplir, por así decirlo, un gasto del trabajador. Efectivamente, como dice Gisela, si no supera el 20% del IPREM siempre será extrasalarial. Si por ejemplo superas el 20% del IPREM, ¿vale? Sería el plus de transporte, tributaría por la parte que excediese de ese 20% del IPREM, ¿vale? Creo que el IPREM eran 532,31, con lo cual el 20% serían 106,46. Está claro que en este caso no excede. Si por ejemplo tuviésemos un plus de transporte de 150, sí que cotizaría la parte que excediese de ese tope. Sí, Alejandro, mira, solo cotizaría en caso de que el plus de transporte fuese superior al 20% del IPREM, cotizaría la parte que excediese de ese 20%, ¿vale? Si el 20% son 106 y yo cobro 120 euros de plus de transporte, voy a cotizar por la diferencia, por 14 euros, ¿vale? Si son 532,31 el IPREM. Si recordáis, os puse antes una diapositiva en la que estaba el IPREM, no sé si lo veis bien aquí, ¿vale? El IPREM mensual son 532,51, ¿vale? Entonces cogeríamos el 20% y lo que exceda del 20% tributaría, ¿vale? Vale, pues nos vamos con el cálculo de la base de cotización, ¿vale? Entonces, para calcular la base de cotización de contingencias comunes, que en este caso va a coincidir con la base de cotización de contingencias profesionales, vamos a coger salario base, 1150, antigüedad, que serían 50, el plus de transporte no lo cogemos porque no supera el 20% del IPREM, ¿vale? Como estábamos comentando. Y luego tenemos que coger la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Independientemente de que las pagas extraordinarias las cobremos mensualmente, es decir, prorrateadas en la nómina o no, siempre van a formar parte de la base de cotización, ¿vale? Me preguntaba un compañero ahora, una compañera, que por qué se prorratean las pagas si estamos en el mes de marzo. Pues precisamente por eso, ¿vale? Aquí hay diferencia entre la cotización y la tributación, es decir, es diferente la cotización en Seguridad Social y cómo se tributa en IRPF. Entonces, las empresas cotizan a la Seguridad Social durante 12 meses al año,
¿vale? Es decir, la empresa tiene la obligación de ingresar los seguros sociales, de pagar los seguros sociales, los modelos TC1 y los TC2, del día 1 al día 30, al último día del mes siguiente, al mes que se está tributando, que se está cotizando, perdón. ¿Vale? En este caso, en la nómina de marzo, la empresa la ingresará en la seguridad social del día 1 al día 30 de abril. ¿Vale? Entonces, como lo que hace la empresa es tributar durante 12 meses aquellos salarios que no se cobren que se cobran en julio y en diciembre, como son las pagas extraordinarias, las tendremos que incluir en la base de cotización a efectos de cotización, ¿vale? Porque a efectos de cotización vamos a incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Por eso es por lo que tenemos que coger la parte proporcional de las extras, ¿vale? Vale, entonces lo que hacemos en este caso es muy fácil, ¿vale? De hacer el prorrateo de las pagas. Nos dice el supuesto que el trabajador tiene derecho a 30 días de salario base más antigüedad. Salario base era 1.150, antigüedad son 50 euros, con lo cual el trabajador va a tener derecho a 1.200 pagas. Aquí hacemos una regla de 3. Entonces cogemos 1.200 euros por cada paga extra, multiplicamos por 2 pagas extras, y en este caso para calcular el prorrateo que correspondería a cada mes, es tan sencillo como que dividamos entre 12. Podríamos hacer una regla de 3 y decir 2.400 euros de las pagas extraordinarias, tengo derecho a cobrarlo en 360 días y lo divido entre 30. Nos tendría que dar lo mismo en ese caso, ¿vale? Es muy sencillo, se puede hacer directamente y dividirlo entre 12 y ya está. Efectivamente, por eso luego lo que estábamos comentando antes de las pagas extraordinarias, ¿vale? Del prorrateo de las pagas extraordinarias. Efectivamente, por eso luego la paga extraordinaria viene sin deducciones. En la paga extraordinaria solo te van a quitar el IRPF, ¿vale? Cuando la paga extraordinaria la cobras en el mes de julio o en el mes de diciembre, vas a tener únicamente un descuento del IRPF, porque en el IRPF funciona de manera distinta. El IRPF sí que se quita cuando se devenga, ¿vale? Porque es el principio fiscal del devengo, es decir, en el IRPF te van a descontar el dinero cuando lo cobras, por así decirlo, ¿vale? Cuando lo cobras o cuando se supone que lo vas a cobrar. ¿Vale? Para el cálculo de la parte proporcional de las pagas extras, ya os digo, 1.200 por 2 pagas extras, dividimos entre 12 y nos sale 200, con lo cual la base de cotización de contingencias comunes sería salario base, 1.150, más antigüedad, que sería 50, más 200, que sería la parte proporcional de las pagas extraordinarias del mes de marzo, ¿vale? Como en este caso hay retribución mensual, pues es más sencillito. Vale, lo que tenemos que hacer ahora sería irnos a las bases y tipos de cotización, ¿vale? Esto lo podéis ver en la página web de la Seguridad Social, es una página que funciona muy bien y están colgadas siempre las bases y tipos de cotización y por qué cotizan los trabajadores, ¿vale? Entonces, en este caso, el supuesto nos decía que el trabajador tenía grupo de cotización 4. Entonces, normalmente tenemos que comprobar que esas bases de los trabajadores estén entre la base mínima y la base máxima, ¿vale? En este caso, el trabajador sería un ayudante no titulado, grupo 4, ¿vale? Y nos dice que la base mínima son 753 euros, ¿vale? Si lo estáis viendo ahí. Y la base máxima sería 3.425,70. Esto quiere decir que el trabajador, este trabajador no podrá cotizar ni por menos ni por más. Es decir, no podrá cotizar por menos de la base mínima ni por más de la base mínima. Entonces, en este caso, como él cobra 1.400 euros, la base mínima son 753 y la máxima son 3.425,70, está entre la base mínima y la base máxima, con lo cual cotizará por esta cuantía, efectivamente, ¿vale? Entre 753 y 3.425,70. ¿Vale? Pues una vez que tenemos la base de cotización de contingencias comunes, ya podemos calcular las deducciones, ¿vale? Para calcular las deducciones, nos vamos también aquí a este archivo de las bases de cotización, ¿vale? No sé si lo estáis viendo bien, porque está un poco pequeño, pero bueno, si os dais cuenta aquí, los tipos de cotización. Vale, los tipos de cotización, ahí tenemos tipo de cotización de empresa y tipo de cotización del trabajador, ¿vale? En contingencias comunes, los trabajadores, el 470, lo veis, ¿verdad? Luego nos vamos a la segunda hoja, el trabajador va a cotizar por contingencias comunes, por desempleo y por formación profesional. Por desempleo, la cotización va a ser distinta, en el caso del trabajador, en función del tipo de contrato que tenga. Si es un contrato indefinido, la cotización será del 1,55, mientras que si es un contrato temporal será del 1,60. Y luego la cotización por formación profesional es del 0,10. ¿Vale? Vale, pues lo que hacemos ahora es calcular las deducciones. En este caso se supone que tiene contrato indefinido, ¿vale? Porque no nos dice nada del supuesto. Entonces, como tiene 5 años en la empresa, entendemos que es un contrato indefinido. Entonces, calculamos las deducciones, 1.400 por el 4,7% para contingencias comunes y nos sale 65,80.
En desempleo 1.400 por 1,55, 21,70. Formación profesional 1.400 por 0,1, vale 1,40. Y el total de deducciones de seguridad social serían 88,90. Vale, y ahora ¿cómo calcularíamos la retención del IRPF? ¿Sobre los 1.400 también? Efectivamente, ¿vale? El IRPF lo descontamos no sobre la base de cotización, sino sobre el total de vengado, ¿vale? Y en este caso, a efectos de IRPF, aunque el bruto de transporte no cotiza, sí que tributa en IRPF, ¿vale? Porque es un devengo más. Entonces, a efectos del IRPF no serían 1.200, sino 1.250, ¿vale? Entonces, en este caso, tendríamos que hacer el cálculo en función de los 1.250. Nos decía el supuesto que tenía el trabajador un porcentaje de retención del IRPF del 10%. Pues cogemos el total de vengado, ¿vale? Los 1.250, lo multiplicamos por el 10% y ya tendríamos el descuento del IRPF. Vale, y ahora entonces, ¿qué hacemos? Cogeríamos la base de cotización de contingencias comunes y le restaríamos las cotizaciones y las de seguridad social y de IRPF, ¿verdad? Se lo restamos a la base de cotización. Para calcular, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el líquido a percibir. Es decir, lo que más nos importa a los trabajadores, lo que nos van a ingresar por banco. ¿Vale? Entonces, que cogemos 1.400 menos 88,90 menos 125, ¿no? Sí, efectivamente, ¿vale? No vamos a coger la base de cotización. A efectos de calcular el líquido a percibir, lo vamos a restar desde el total de vengado, ¿vale? El total de vengado, que era 1.250, ¿vale? Vamos a restar las deducciones de seguridad social, en este caso 88,90, ¿vale? Porque serían la de contingencias comunes, la de desempleo y la de formación profesional, ¿vale? Y el IRPF. En este caso, el líquido a percibir nos saldría 1.036,10, si no me he confundido, que me podría haber confundido perfectamente, ¿vale? Porque esto de las nóminas, cuando las haces al final, es lo que suele pasar muchas veces. Vale, había un compañero que había colgado ahí el resultado. No sé si te daba eso mismo. 1.036,10. Vale, os sale lo mismo, ¿no? Algunos sí que os cuadra el resultado. Vale, ¿alguna duda hasta aquí de esta nómina? Vale, es una nómina muy básica, ¿vale? Pero bueno, sí que teníamos que empezar un poquito desde el principio para aclarar los conceptos de bases de cotización, tipos de cotización, devengo y demás, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer uno un pelín más complicado, tampoco mucho, no es mucho más complicado. Sí, luego os enviarán, creo que luego la presentación os la colgarán, ¿vale? Además en la presentación hay más supuestos de los que vamos a hacer hoy. La presentación está pensada no solo para cálculo de nómina, sino también para finiquitos, ¿vale? Porque vamos a hacer también, con algunos compañeros habrá una de cálculo de finiquitos y también estaría incluido aquí, pero bueno, imagino que os la presentarán, incluso lo podéis ver porque sí que están los supuestos resueltos, entonces si queréis os lo pueden, creo que lo cuelgan en la plataforma, si no recuerdo mal, en el aula virtual, ¿vale? Incluso creo que podéis descargar los documentos desde aquí también, efectivamente. Vale, nada, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Los elementos de la base de cotización, que computa y que no computa, es lo que hemos estado viendo, ¿vale? Computan todos los conceptos que tengan carácter salarial, incluidas las pagas extraordinarias, y no computarían dietas, asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción, los pluses de transporte y de distancia, siempre y cuando no superen el 20% del IPREN, o los pluses de ropa de trabajo, quebranto de moneda y demás, ¿vale? Indemnizaciones por fallecimientos, traslados, despidos o ceses. Vale, con esto una puntualización. Las indemnizaciones por extinción de contrato, ¿qué creéis? ¿Que tributan o que no tributan? ¿Y que cotizan o que no cotizan? Me pregunta Alicia si estos conceptos tributan en IRPF. Algunos sí, algunos no, ¿vale? Es decir, las indemnizaciones por despido están exentas de cotización y de tributación. No tributan en IRPF, ¿vale? Las indemnizaciones, lo que tenga carácter de indemnización.
Las dietas y asignaciones para gastos de viaje y los kilometrajes también en determinados límites no tributan, pero otra serie de pluses que tienen consideración de devengo, como los pluses de transporte, plus de ropa de trabajo, eso sí que tributa en IRPF. Vale, por despido efectivamente están exentas de cotización y de tributación, vale. Y una indemnización, si recordáis cuando vimos contratos, había los contratos temporales, algunos contratos temporales llevaban aparejada una indemnización de 8 días, 9, 10, 11 y 12 que iba a ir incrementándose durante los años, ¿vale? Si recordáis, y tendrían los contratos temporales tendrían una indemnización de 8, 9, 10, 11 o 12 días, ¿vale? Por cada año trabajado. ¿Esa indemnización también estaría exenta o qué creéis? Ni idea. Vale, os cuento. En principio, lo que dice el artículo 7 de la ley del IRPF, dice: las indemnizaciones por despido o cese del trabajador están exentas de tributación y de cotización también, ¿vale? Entonces, leyendo literalmente, una indemnización por despido o por cese, una extinción del contrato es un cese del trabajador, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Pues se suponía que estaban exentas, pero no. Resulta que el Tribunal Supremo dice que las indemnizaciones por extinción de contrato temporal sí que tributan y que sí que cotizan, ¿vale? En IRPF y en cotización, las que son de extinción de contrato temporal. Pues no recuerdo cuándo salió la sentencia, pero debe llevar tiempo ya, ¿eh? Ya debe llevar tiempo porque yo lo llevo haciendo bastante tiempo también. Y no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, porque el artículo 7 de la ley del IRPF habla de indemnizaciones por despido o cese. Pero la argumentación que hace el Tribunal Supremo es que una indemnización por extinción de contrato no es una indemnización por despido o cese. No entiendo por qué ni por qué no. Y en el de despido improcedente ahora hay que pasar por el SMAC, ¿vale? Eso viene por la reforma, lo veremos cuando veamos la parte de vicisitudes, ¿vale? Veamos extinción. En despido, si recordáis, antes de la reforma laboral había una modalidad del despido que era el despido express, como comenta el compañero, ¿vale? El despido express, digamos que ha desaparecido. Era una modalidad que no estaba regulada legalmente, pero se la conocía así, ¿vale? Los abogados la conocíamos así. Entonces, lo que se hace al eliminar el despido express, se elimina porque ya no hay salarios de tramitación, con lo cual este tipo de despido se elimina. Lo que hacía antes la empresa era que despedía a un trabajador de manera disciplinaria y al mismo tiempo reconocía la improcedencia del despido y consignaba en el juzgado en un plazo de 48 horas esa indemnización para que no corriesen los salarios de tramitación, ¿vale? Esa era la modalidad del despido express. Digamos que ahora con la reforma laboral esa modalidad ya no se va a poder hacer, con lo cual ha habido mucha discusión si la indemnización por despido improcedente estaría exenta o no. Pasa un poquito también lo mismo que con el tema de la renta exenta, si está exenta la indemnización, por despido o cese del trabajador. Lo que dice la legislación en IRPF es que están exentas las indemnizaciones por extinción de contrato vinculadas al despido, ¿vale? Las indemnizaciones por despido de trabajador, siempre y cuando no superen los límites previstos para el despido improcedente. Pero ahora se está entendiendo que precisamente, como ha desaparecido esa figura del despido express, precisamente lo que comenta el compañero, hay que presentar una papeleta de conciliación, ¿vale? Hay que ir al SMAC y conciliar el despido en el SMAC. Si no, probablemente tengamos problemas a la hora de tributar o no tributar la indemnización, efectivamente, ¿vale? Vale, hacemos este segundo caso. Este es un poquito más complicado, tampoco mucho, la única complicación que tiene es que retribución diaria es un poquito más latoso, ¿vale? Vale, Pablo Queado, con categoría de ayudante no titulado y por lo tanto grupo cuarto, entró a formar parte de la empresa el día 11 de enero, con un contrato eventual por circunstancias de la producción, a tiempo completo. Tiene derecho a percibir las siguientes retribuciones: salario base 34,57 euros día, plus de convenio 39 euros al mes, prima de asistencia 6,68 euros al mes, plus de ropa de trabajo 9,85 euros al mes, antigüedad 50 euros por trienio, plus de transporte 2,74 euros por día efectivamente trabajado, y además tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad que se pagarán en julio y en diciembre. Además, el trabajador realizó 8 horas extraordinarias que se retribuyen al 1,25 del valor de la hora ordinaria, es decir, a 8,65.
¿vale? Retención de IRPF de 9,70. No, esto de 8,65 está mal, ¿eh? Os he dicho, pero no puede ser, porque son 34,57, habría que hacer el cálculo. Ah, vale, sí, no, miento. Os pongo el valor de la hora ordinaria, ¿vale? La hora ordinaria vale 8,65. ¿Vale? Entonces habría que calcular el valor de la hora extraordinaria. ¿Vale? Y la retención del IRPF sería el 9,70. Calcular su nómina del mes. En este caso del mes de enero. Efectivamente, Adrián, la extra sería 1,25 por 8,65. Vale, os doy 5 minutillos, ¿vale? Para que podáis hacer los devengos, la base de cotización, y si os da tiempo, hacemos también el líquido a percibir. ¿Vale? 5 minutillos y luego lo vemos, ¿vale? Para que podáis ir calculando la nómina. ¿Qué tal vais? ¿Cuánto te sale la nómina, el líquido a percibir, Cristina? 943,36, 900,92, 1233,93, 925,54, 852,09. Algunas les pagáis mucho. 725,97 total de vengos. Sí, a cada uno nos sale una cosa, porque a mí creo recordar que tampoco me sale lo mismo. 1261,33. De vengo total 735,37. A mí el total de vengos me salía 892,42. ¿A alguien le sale lo mismo? Igual lo he hecho yo mal, tampoco es bien mucho. A Ana le sale parecido a mí, 892,45. Vale, si queréis vamos a ver los devengos y luego seguimos, ¿vale? Vale, aquí el trabajador entra a formar parte el día 11 de enero. Yo creo que algunos, por los cálculos que os estaban dando, le habéis pagado el mes entero, el mes de enero entero. Nos dice el supuesto que el trabajador entra a formar parte de la nómina el 11 de enero con un contrato eventual por circunstancias de la producción. Vale, entonces, ¿ahora qué? ¿Le pagamos 20 días o le pagamos 21 días? Algunas decís 20, algunas 21. Vale, aquí tenemos que contar los días, ¿vale? Si le pagamos 20 días, este trabajador tiene retribución diaria, ¿vale? Parece ser. Aquí hay una pequeña trampa, una pequeña incoherencia, ¿vale? En el supuesto. Porque nos dice el supuesto que el trabajador tiene grupo de cotización 4. El grupo de cotización 4 supuestamente tiene retribución mensual. Pero los datos del supuesto nos parece que, efectivamente, ¿vale? Parece que era por ver si os dabais cuenta, pero vamos, los datos del supuesto parece que nos lleva todo a que la retribución del trabajador es diaria, ¿vale? Entonces, en este caso, directamente lo que hacemos efectivamente, lo que habéis hecho, yo creo que lo que habéis hecho todos y todas, hacer retribución como si fuese retribución diaria, ¿vale? Es importante el tema de los grupos de cotización, ¿vale? Lo que veíamos antes era un poquito por ver esto, ¿vale? Porque viéramos esto. Si os dais cuenta, los grupos de cotización 1 al 7, no sé si lo veis porque se ve un poquito pequeño, ¿vale? Los grupos de cotización 1 al 7 tienen normalmente retribución mensual, ¿vale? Los grupos de cotización 8, 9, 10 y 11 tienen retribución diaria, si os dais cuenta, ¿vale? Luego también muchas veces va a depender del convenio colectivo. A veces el convenio colectivo, aunque un oficial de primera supuestamente tiene retribución diaria, el propio convenio colectivo nos va a decir que le van a pagar mensualmente y te va a tener retribución mensual. Y en ocasiones puede llegar a pasar lo contrario, ¿vale? Vale, Sara, sí, es un poco lo que estaba comentando, ¿vale? Efectivamente. Si fuera retribución mensual, efectivamente, la diferencia sería no serían 19, serían 20, porque el día 11 también trabaja, ¿vale? Aquí la duda era si le pagamos 20 días o 21 días, ¿vale? Si el mes tuviese 30 días, le pagaríamos 20, ¿vale? Porque el día 11 también trabaja, y al tener retribución diaria, calcular el supuesto con retribución diaria, tendríamos que pagarle 21 días, efectivamente, ¿vale? Vale, pues ¿qué hacemos? Calculamos los devengos, ¿vale? En primer lugar, como en todas las nóminas, lo que hacemos es calcular los devengos de este trabajador.
Entonces cogemos el salario base, ¿vale? 34,57 y multiplicamos por 21 días, ¿vale? 725,97. Como nos dice el mes de enero, yo el mes de enero más cercano que cogí ha sido este mes de enero, el mes de enero de 2011, ¿vale? Entonces, claro, aquí os puede variar, también dependiendo, va a variar en el caso de retribución diaria en algunos pluses, porque en la antigüedad, bueno, antigüedad cero, ¿vale? Antigüedad cero porque el trabajador acaba de entrar en la empresa, con lo cual no tiene sentido que le paguemos antigüedad. Vale, el plus de transporte. El plus de transporte nos dice que se paga por día efectivamente trabajado. Yo he cogido 15 días efectivos, ¿vale? Porque he cogido los días efectivos del mes de enero, que serían 2,74 por 15, me salen 41,10. ¿Vale? No es que se descuenten los fines de semana, ¿vale? Para efectos de plus de transporte sí, ¿vale? El plus de transporte, en muchos casos, lo que dice el convenio colectivo es que se paga por día efectivo trabajado, ¿vale? Otros pluses, o el salario base, parte pagas extras, otra serie de pluses, en principio no, ¿vale? Pero el plus de transporte sí que, al decirnos el supuesto que se cobra por día efectivamente trabajado, únicamente se pagará en los días que el trabajador va al trabajo, ¿vale? El plus de transporte, de hecho, tiene el concepto de suplir los gastos que el trabajador sufre, o sea, el trabajador tiene, perdón, cuando tiene que desplazarse al trabajo, ¿vale? Ese es el objetivo del plus de transporte, por eso cogemos días efectivamente trabajados. Vale, ahora os cuento lo del tema de los 30 días, ¿vale? Vale, a ver, en la nómina está algunas pequeñas trampas, ¿vale? Entonces nos dice, en el plus de convenio, si recordáis, si nos vamos para atrás, digamos que está un poco mezclada la retribución diaria y la retribución mensual, ¿vale? Nos dice, el plus de convenio, si os dais cuenta, nos dice salario base, 34,57 euros día, plus de convenio, 39 euros al mes, ¿vale? Plus de asistencia, 6,68 euros al mes, plus de ropa de trabajo, 9,85 euros al mes, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta de esos tres pluses, parece que nos están diciendo que se cobra mensualmente la misma cantidad. Entonces, como supuestamente cobramos mensualmente la misma cantidad, se supone que se cobra todos los meses lo mismo en este caso, ¿vale? Digamos que está un poco mezclada la retribución diaria con la retribución mensual, ¿vale? Es raro, ¿eh? Esta es una nómina un poco rara, estaba puesta un poco para que lo vierais y os dieseis cuenta de cómo estuviese, ¿vale? Es un supuesto inventado, no es ningún convenio, ¿vale? Entonces yo lo que hago precisamente es eso, como estos tres pluses, plus de convenio, plus de asistencia y plus de ropa de trabajo, como dice que es mensual, nos vamos a retribución mensual en este caso, ¿vale? Entonces cogemos el plus de convenio, 39 dividimos entre 30 y hacemos una regla de 3, ¿vale? Calculamos la parte proporcional que le corresponde del plus de transporte por esos 30 días. ¿Vale? Cogemos el plus de convenio, 39, dividimos entre 30 días que tiene el mes y lo multiplicamos por los días efectivamente que el trabajador trabaja en el mes de enero, por 21 días, y me sale 27,3. El plus de asistencia lo mismo, ¿vale? Cogemos 6,68, dividimos entre 30, porque el plus se cobra todos los meses lo mismo, ¿vale? Y multiplicamos por 21 días. Porque si por ejemplo cogiésemos los días efectivos, de 31 días no nos saldrían los 39. No podría ser que todos los meses, en el plus de convenio, el plus de asistencia, si todos los meses cobra lo mismo y nosotros hacemos la parte proporcional a 31 días, a 28, a 29 o a 30, no nos va a salir exacto, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que está un poquito mezclada la retribución mensual con la retribución diaria, ¿vale? El plus de asistencia igual, cogemos 6,68, dividimos entre 30 y multiplicamos por 21 días. Efectivamente, Soraya, si la nómina fuese mensual, cogeríamos siempre 30, aunque el mes fuese 31 días o 28 como febrero, efectivamente, ¿vale? Siempre se prorratearía a 30 días en el caso de nómina mensual. ¿Vale? Plus de asistencia, 6,68 partido 30 por 21, 4,67. Plus de ropa de trabajo, 9,85 dividido en 30 por 21 días, ¿vale? Lo mismo, 6,89. Y luego las horas extraordinarias, ¿vale? Nos decía que la hora ordinaria de trabajo eran 8,65. Entonces lo que hacemos es coger 8,65 y el valor de la hora era el 1,25. Es decir, el 125%, por así decirlo, ¿vale? Entonces multiplicamos 8,65 por 1,25 y nos sale 10,81. Eso multiplicamos por las horas extraordinarias y nos saldría 86,48, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Me seguís? Vale, Cristina, las pagas efectivamente, como comenta la compañera, se incluyen en las bases. Ahora estamos calculando los devengos, ¿vale? Lo primero que estamos haciendo, primero calculamos los devengos, ¿vale? En este caso, primero calculamos los devengos, es decir, las retribuciones brutas
que va a tener el trabajador en esta nómina, ¿vale? Entonces luego cuando calculemos las bases de cotización incluiremos las partes proporcionales de las pagas, pero de momento lo que hacemos es calcular los devengos para calcular el total de vengado, es decir, el total de retribuciones mensuales que el trabajador tiene derecho a percibir en ese mes. Me pregunta otro compañero si se le compra ropa de trabajo, ¿vale? Efectivamente, el plus de ropa de trabajo depende también cómo está el convenio colectivo, ¿vale? Pero el plus de ropa de trabajo lo que hace es retribuir la obligación que tiene la empresa de entregar ropa al trabajador, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en ocasiones lo que se hace es que en lugar de comprar 2 pares de botas, 2 pares de chalecos o 2 plumíferos que tiene que la empresa la obligación de darle al trabajador, lo que se hace es que se le da en cuantía monetaria, por así decirlo, se le da en dinero, ¿vale? Y el trabajador no lo cobra. Otra opción es que la empresa le dé la ropa y no se pague el plus, ¿vale? También depende de cómo esté establecido en el convenio colectivo, ¿vale? Eso es. Vale, pues el total de vengado que nos saldría sería 892,42, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya el total de vengado, es ya cuando sí que tenemos que ir a calcular las bases de cotización, ¿vale? En este caso van a coincidir las bases de cotización. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Van a ser las mismas? Efectivamente, no van a ser iguales porque hay horas extraordinarias, ¿vale? Como hay horas extraordinarias, la base de cotización de contingencias comunes va a ser distinta, con lo cual vamos a tener 2 bases de cotización, ¿no? El trabajador en este caso va a tener únicamente la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales, ¿verdad? Vale, aparte de estas 2 bases, habría una base más que sería la base adicional de cotización por horas extraordinarias, ¿vale? Las horas extraordinarias cotizan también, ¿vale? Y hay que cotizar también por ellas y tributar por ellas, ¿vale? Y tienen una cotización adicional, digamos que forman parte de la base de cotización de contingencias profesionales, pero además cotizan individualmente, ¿vale? Vale, pues eso, una vez que tenemos los devengos, nos vamos a calcular las deducciones, ¿vale? Para calcular las deducciones, efectivamente nos tenemos que ir a hacer el cálculo de la base de cotización. En primer lugar, calculamos la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Entonces, igual que antes, ¿qué forma parte de la base de cotización de contingencias profesionales? Pues todos los conceptos salariales, ¿vale? Vale, si me pregunta una compañera que qué tipos de horas son, ¿vale? Las horas pueden ser, por así decirlo, estructurales u ordinarias, o pueden ser horas extraordinarias de fuerza mayor. Como el supuesto no nos dice nada, entendemos que son horas normales, horas ordinarias, ¿vale? Que tributan al 4,7%, ¿vale? Las de fuerza mayor tributan al 2% en el caso del trabajador, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido coger, como no nos dice nada el supuesto, entendemos que son horas ordinarias, ¿vale? Vale, estábamos con la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Estaba diciendo eso precisamente, ¿vale? Que lo que hacemos es coger todos los conceptos que sean salariales y ahora sí, aquí sí es donde tenemos que incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Entonces, cogeríamos el salario base, en este caso, que ya lo teníamos calculado de antes, ¿vale? Serían 34,57 por 21 días, 725,97. Antigüedad no teníamos, en este caso, con lo cual nos salía 0. El plus de transporte tendríamos que hacer, si recordáis, lo mismo que antes. Tenemos que ver si supera el 20% del IPREN. ¿Cómo hacemos para ver si supera el 20% del IPREN? Cogemos el IPREN diario, ¿vale? Que son 17,75. Este lo teníamos, creo que lo tenemos también aquí en las bases. No está en las bases, vale, lo tenía en la diapositiva que os enseñé antes. Sí, miento, sí que está aquí en las bases. Si os dais cuenta, el IPREN diario son 17,75. Vale, entonces en este caso cogemos el IPREN diario, multiplicamos por 21 días y eso lo multiplicaríamos por el 20%. Entonces el 20% del IPREN de los 21 días sería 74,55. Si recordáis, lo que cobrábamos de plus de transporte era menos que 74, eran 41,10, con lo cual no supera el 20% del IPREN y por lo tanto no formaría parte de la base de cotización, ¿vale? El plus de convenio, lo mismo, que lo teníamos ya calculado antes, pues sí que formaría parte de la base de cotización, porque sería un plus salarial, ¿vale? El plus de convenio, 39, que era mensual, dividíamos entre 30 y multiplicamos por 21 días, 4,67. El plus de ropa de trabajo, haríamos lo mismo que con el plus de transporte, ¿vale? Tendríamos que calcular el 20% del IPREN,
cogeríamos 17,75 por 21 por 20 y el 20% del IPREM serían 74,55, con lo cual está claro que el producto de ropa de trabajo tampoco supera el 20% del IPREM, ¿vale? Si me preguntaba que si fuera mensual, si no dividiría entre 30. No sé si me preguntas por el IPREM, con el cálculo que estamos haciendo del IPREM. ¿Por qué multiplico por 21 días el IPREM? Vale, ahí lo que estoy haciendo es calcular el IPREM de los 21 días de trabajo. ¿Vale? Efectos de ropa de trabajo. Ah, vale, sí, en el cálculo sí, ahora seguimos, ¿vale? El cálculo de las extras, vale. Ahora lo explico, ¿vale? Vale, las horas extraordinarias, en este caso no computarían en la base de cotización de contingentes comunes, ¿vale? Van a computar en la base de cotización de contingentes profesionales. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Que es lo que me estáis preguntando. Vale, el tema del devengo de las pagas, porque estoy viendo por ahí que estáis diciendo que por qué divido entre 21 si sería entre 30. O porque sería, o si sería por 30, o por qué divido entre 21 cuando la segunda paga extraordinaria sería completa. ¿Por qué dices que la segunda paga extraordinaria sería completa? Depende, si el trabajador entra el 11 de enero, la segunda paga extraordinaria sería la de Navidad. Si el devengo es anual, su paga extra se va a devengar desde el 11 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? No desde el 1 de enero. ¿Vale? Pero lo que tenemos que hacer nosotros a efectos de cotización es calcular la cotización de los días del mes que el trabajador en ese mes, por así decirlo, se estaría devengando su paga extra por los días que trabaja en ese mes. Entonces, lo que hacemos en el caso de las pagas extraordinarias es devengar los días que el trabajador trabajaría y tendría derecho a cobrar esa paga extra por los días que trabaja en el mes. ¿Vale? Vale, entonces por eso lo que hacemos es coger las dos pagas extraordinarias, ¿vale? Nos dice que tiene derecho a 30 días de salario base, más antigüedad, como antigüedad no tiene, cogemos 30 días, ¿vale? Por el 34,57, que es el salario base, ¿vale? Y eso lo multiplicamos por las dos pagas extraordinarias, es decir, 34,57 por 30, lo voy a hacer, ¿vale? El trabajador tendría derecho a dos pagas extraordinarias de 1037,10, ¿vale? Entonces cogemos 1037,10, que es lo que nos sale de ahí, y lo que tenemos que hacer es prorratearlo, ¿vale? Aquí el supuesto no nos dice nada, entonces entendemos que el devengo de las pagas es anual. Como hemos supuesto que el trabajador tiene retribución diaria, el devengo de las pagas lo vamos a tener que hacer al año natural, a 365 días. Si el trabajador tuviese retribución mensual, el cálculo de la parte proporcional de las pagas extraordinarias lo haríamos no a 365 días, sino a 360, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces cogemos las dos pagas extraordinarias, es decir, los 1037,10, multiplicamos por 2, eso lo dividiríamos entre los 365 días, que sería cuando se computarían las pagas, ¿vale? El periodo durante que se computan las pagas serían 365 días, y lo multiplicaríamos por 21 días, que son los días efectivos del mes, y eso me sale 119,34. ¿Vale? ¿Habéis entendido cómo hemos hecho el cálculo de la parte proporcional de las extras en este caso, que era un poquito más complicado? Sí, dime. Lo de 9,85 partido 3, ¿qué significa? ¿Vale? 9,85 es el plus de ropa de trabajo, ¿vale? Entonces, vale, nada, es que se me ha ido porque quería poner esto, ¿vale? Si te das cuenta, el plus de ropa de trabajo quería poner 9,85 partido 30 por 21 días, que eran 6,89,5, pero creo que se me ha pasado a ponerlo, ¿vale? Era únicamente para ver que no superaba el 20% del IPREM y por lo tanto no formaba parte de la base de cotización el plus de ropa de trabajo, ¿vale? Pero me he quedado ahí a medias, parece ser. Eso es por eso, ¿vale? Vale, pues por lo tanto, total de la base de cotización de contingencias comunes, 877,29, no sé, bueno, sería con 29, ¿vale? He cogido 3 decimales, pero sería con 29.
¿Os salía lo mismo? Vale, pues una vez que tenemos la base de cotización de contingencias comunes, ya tendríamos que irnos a calcular la base de cotización de contingencias profesionales. ¿Vale? En este caso sería lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho para calcular la base de cotización de contingencias profesionales, coger lo mismo, salario base, plus de transporte y plus de ropa de trabajo no formarían parte de la base de cotización de contingencias profesionales porque no superan el 20% del IPREM, ¿vale? Cogeríamos salario base, plus de convenio, plus de asistencia y además le sumaríamos las horas extraordinarias que las teníamos calculadas de antes, ¿vale? Entonces cogeríamos, digamos que sería coger la base de cotización de contingencias profesionales y sumarle las horas extras, los 86,48. En la parte proporcional de las pagas extraordinarias ya la teníamos hecha anteriormente también, en el caso de la base de cotización de contingencias comunes, con lo cual no tendríamos que volverla a hacer, ¿vale? Entonces cogeríamos la base de cotización de contingencias comunes más las horas extras y nos saldría 963,77. ¿Vale? De base de cotización de contingencias profesionales. Y luego tendríamos que calcular la tercera base, que ya la tenemos calculada, ¿vale? Sería una base adicional de cotización, que sería esta que veis ahí, la base de cotización de horas extraordinarias, ¿vale? Si recordáis, las horas que teníamos eran 10,81 el valor de la hora por 8 horas extraordinarias, 86,48. Vale, pues una vez que tenemos ya todas las bases, nos iríamos a calcular las deducciones, ¿vale? Entonces, en este caso cogeríamos, ya tenemos calculada la base de cotización de contingencias comunes, con lo cual cogemos la base de cotización de contingencias comunes, 877,29, y lo multiplicamos por el 4,7%, y eso nos sale 41,23, ¿vale? En el caso de desempleo y formación profesional, lo que haríamos sería coger la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Efectivamente, Blanca, la única diferencia que hay son las horas extraordinarias, ¿vale? Lo que estábamos viendo aquí en esta diapositiva, si te das cuenta, ¿vale? Aunque vuelvo a repetir todo, qué se coge y qué no se coge, pero la única diferencia es, si te das cuenta, lo que está en negrita con la flecha, ¿vale? Si la ves ahí, la flecha y la negrita de las horas extraordinarias sería la única diferencia que hay entre la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Vale, estábamos en las deducciones, ¿vale? A efectos de deducciones por desempleo y por formación profesional, ¿vale? Lo que haríamos sería coger la base de cotización de contingencias profesionales, que la teníamos calculada, ¿vale? 963,78. En este caso, en desempleo, recordad que era un contrato eventual por circunstancias de la producción, es decir, era un contrato temporal, y por eso multiplicamos por el 1,6, ¿vale? Y no por el 1,55, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos aquí que los contratos de duración determinada cotizan al 1,60 en el caso de los trabajadores, ¿vale? Por eso cogemos 1,60. En formación profesional por el 0,1, que eso no varía. Y las horas extraordinarias, al ser horas ordinarias, van a tributar al 4,7%, igual que en contingencias comunes, por el importe de las horas extraordinarias, ¿vale? Es decir, los 86,48 multiplicaríamos por el 4,7, ¿vale? Ya tendríamos el total de deducciones a la seguridad social. Y luego ya cogeríamos el total de vengado, es decir, los 892,42 que teníamos del total de vengado, ¿vale? Si recordáis, teníamos el total de vengado que nos había salido, eran 892,42, ¿vale? Entonces eso lo multiplicamos por el porcentaje del IRPF, ¿vale? A efectos de IRPF, recordad que cogeríamos el total de vengado. Vale, me acabo de dar cuenta que tengo aquí un pequeño error, porque claro, realmente no sería el total de vengado. Sí, miento, sería total de vengado, sí, no me hagáis caso, sí, sería efectivamente total de vengado porque entraría también plus de ropa de trabajo y plus de transporte, ¿vale? Entonces cogeríamos el total de vengado, multiplicaríamos por el 9,70%, ¿vale? Y eso nos daría 86,56. Y una vez que tenemos todo, del total de vengado, es decir, de las retribuciones brutas que tenemos del mes, los 892,42, quitamos las deducciones totales de seguridad social y el IRPF, y nos saldría un líquido a percibir de 744,19. ¿Alguno os daba eso? ¿Por qué 1.250 por el 10%? Dices que sería el IRPF. Eso era en el supuesto anterior, si recuerdas, ¿vale? Ahora sería, cogeríamos... ¡Ah! Vale, vale. Nada, eso no le hagáis caso en la diapositiva, ¿vale? No lo había visto. Nada, eso ha sido que se me ha ido la pinza básicamente porque lo que hacía era que los cuadros copiaba y pegaba e iba cambiando los datos para que me resultara más fácil
y en la parte de la izquierda se me ha quedado el de supuesto anterior, pero vamos, no es eso, ¿vale? Serían si os dais cuenta, en el cálculo del IRPF serían 892,42 que está aquí, ¿vale? Por el 9,70%. Lo que pasa es que al ir copiando y pegando para hacer más fácil la presentación, se me ha ido por eso, ¿vale? Ha sido por eso. Sí, además del tema de las nóminas, me dice Alicia que cuando nos pasen los ejercicios que no lo tengamos en cuenta. El tema de las nóminas es que es muy fácil confundirte, porque además tú las haces y piensas que están bien, y es muy sencillo meter la pata por eso, porque se te va muchas veces, ¿vale? Y como encima, como lo que haces ya las nóminas te las hace un programa directamente, cada vez hacemos menos nóminas. Yo muchas veces en el trabajo sí que hago a mano muchas nóminas porque tengo que calcular liquidaciones, tengo que calcular prestaciones de incapacidad temporal y sí que las haces, pero sí que es cierto que muchas veces como ya realmente no las trabajas a mano, muchas veces sí te pasa, ¿vale? Vale, pues nada, yo en principio quería ver si nos hubiera dado tiempo a hacer una incapacidad temporal, pero ya no nos da tiempo. De todas formas, como lo tenéis en la presentación, sí que podéis chapurrear un poquito con la presentación, ¿vale? Podéis llegar hasta la parte de finiquitos porque esa sería para la parte de finiquitos la haremos en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, en principio, si queréis mirar un poquito el caso 3, que tengo el siguiente, el caso 4, y luego hay otros dos casos desde el convenio colectivo que os envié, ¿vale? Del convenio de piensos compuestos para animales, ¿vale? Vale, ya sé que ha sido un poquito rápido el tema de nóminas, pero bueno, al final es complicado. Hacer en una hora nóminas es realmente difícil, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quería que quedasen claros los conceptos de las partes proporcionales de las extras, bases de cotización de contingencias comunes y profesionales, y al final las nóminas, pues es trabajarlas y hacer nóminas, ¿vale? Vale, pues yo por mi parte nada más. Pues creo que estaba previsto el siguiente de nóminas, creo que lo tengo por aquí, a ver... Me suena que es el 13 de junio, ¿vale? Y en principio sería de finiquitos, pero a ver si nos da tiempo, hacemos finiquitos, pero también nos da tiempo de hacer al menos una nómina de incapacidad temporal, ¿vale? Vale, si voy a intentar estos dos errores que he visto, los intento corregir y les reenvío la presentación habiendo modificado estas dos cositas, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestra atención como siempre, ¿vale? Gracias, un saludo.